Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Las dos actitudes ante esta vida son vivir como acreedores a quien todos les deben, o como deudores, reconocer que somos deudores perdonados por el Señor. Nuestros pecados son muchos, no merecemos el perdón de Dios, pero Él nos lo ha dado. Si vivimos con esa conciencia, será más fácil que nosotros perdonemos a los demás. En esta parábola se nos presenta esa doble deuda. Por un lado, el rey tiene a uno de sus siervos que le debe una deuda exorbitante, casi infinita, una cantidad exagerada de dinero. Con esto se nos quiere decir que nuestros pecados son una deuda impagable con Dios. Aunque no nos parezca que hayamos hecho algo tan importante, sin embargo, el pecado en sí mismo ya es una deuda infinita con el Señor. Sin embargo, Él, el Señor, ha derramado su sangre para perdonar nuestros pecados, y con ello solo nos pide una cosa, y es que nosotros seamos misericordiosos. Todos necesitaremos misericordia de Dios para entrar al cielo. Todos necesitaremos el perdón de Dios. Y está claro que no llegaremos al cielo perfectos e inmaculados. Somos siempre deudores de Dios. Y el Señor nos dice: yo te lo perdonaré todo siempre y cuando tú hayas perdonado todo en esta tierra. Y esa es la clave, el poder perdonar. Ahora, ¿qué significa perdonar? Perdonar no es olvidar, porque en realidad, pues, olvidar es tener amnesia. Nosotros, en cambio, recordamos el mal que nos han hecho, pero la clave está en lograr recordarlo con paz, recordarlo en serenidad, sin amarguras, sin rencores. Y para lograr eso, hace falta purificar nuestra memoria y darle sentido al sufrimiento. Ese daño que me infligieron, esa agresión, ese abuso, ese abandono, esa traición que me hicieron, ese hecho dolorosísimo, mientras solo lo vea yo como algo oscuro en mi vida, no podré perdonarlo. Tengo que verlo como algo luminoso, algo que me trajo un bien, algo que me hizo mejor, algo que terminó siendo una bendición. Si yo veo eso solo como una maldición, siempre tendré rencor. Pero si yo, con la ayuda de Dios, logro ver a través de ese hecho doloroso, sea de mi infancia, de mi juventud, o de mi matrimonio, o de lo que sea, si yo logro ver ese hecho doloroso como una luz en mi vida, si yo logro darle un sentido, si yo veo claramente que Dios pudo bendecirme a través de ese hecho,
entonces yo podré perdonar en paz, podré tener mi corazón sano y entonces me desintoxicaré de esos sentimientos que solamente nos roban la paz y nos quitan la serenidad y nos arruinan la vida. Porque esto es importante recordarlo. Perdonar tal vez no le hace tanto bien al que es perdonado, sino más bien es una bendición para el mismo que perdona. El que da el perdón es la persona que queda sanada, liberada, feliz, en paz, con un corazón tranquilo, y eso lo necesitamos todos. Por último, te doy un secreto, y es si tú sientes que una deuda es muy difícil de perdonar, es demasiado grande como para perdonarla, si te cuesta perdonar una deuda que alguien tiene contigo, una ofensa que alguien te ha hecho, véndele el pagaré a Dios. El Señor te compra el pagaré, es decir, esa deuda que alguien tiene contigo, dile a Dios, Señor, yo perdono, yo te entrego a ti esa deuda, cóbrala tú, yo no voy a cobrar venganza, yo no voy a cobrar a través del rencor, no voy a intentar recuperar esta deuda a través del odio, sino que yo te la vendo a ti, págamela tú. Dios es el mejor pagador, es el que más recompensa nos dará. Y entonces que Él se encargue de arreglarse con esos deudores, tú véndesela a Él, el Señor te bendecirá. Que así sea.